Bienvenidos traders a un emocionante video donde exploraremos una estrategia sólida y efectiva para operar en el mundo de las binarias y también de las FTT. Si estás interesado en aprender una estrategia que puede aumentar tus posibilidades de éxito en estos mercados, has llegado al lugar correcto. Aunque no existe una estrategia que garantice ganancias siempre, la estrategia que compartiremos contigo ha demostrado ser efectiva y proporcionará una base sólida para tus operaciones. Así que vamos y acompáñame para que ganemos juntos la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Una media móvil simple SMA de 4 periodos, una media móvil simple SMA de 2 periodos y el oscilador estocástico en configuraciones de 10, 5 y 4. Niveles de sobrecompra y venta en 80-20. Y las velas que estaremos utilizando serán velas japonesas de 15 segundos y el tiempo de nuestra operativa será de 1 minuto. Hemos testeado esta estrategia en todos los brokers regulados que estamos utilizando actualmente en nuestro canal, como Pocket Options, Quotes, Uno Wings y Binomo. La estrategia funciona muy pero que muy bien en mercado real y también en mercado OTC. Bien, estamos en el broker Uno Wings para hacer un pequeño recorrido en este broker. Es un broker regulado que está entrando muy fuerte en el trading, sobre todo en las opciones binarias. También es una plataforma en que tiene otro tipo de aplicaciones de apuestas, casino, etc. Pero para poder acceder a la pestaña del trading tiene que ser aquí, justo donde estoy pulsando con el cursor. Damos a esa pestaña de trading una vez que hacemos nuestro registro y la plataforma es muy similar, por no decir igual, a IQ Option. Así que todos los que habéis trabajado en algún momento con IQ Option conocéis la plataforma perfectamente, aunque sea de otro broker como en este caso Uno Wing. Vale, aquí tenemos la parte izquierda, los tipos de velas. Candles serían las velas japonesas, Heikin Ashi con las que solemos trabajar. Para esta estrategia dejaremos las velas normales, las candles, ¿no? Aquí tenemos las temporalidades de las velas para hacer nuestros análisis y luego aquí tenemos las herramientas de dibujo y la última sería los indicadores, ¿vale? Es bastante completo el broker, así que no tendrás ningún problema. En la parte superior tenemos para añadir los pares de divisas. De momento este broker solo tiene disponible mercado OTC. Fijémonos, hicimos aquí las opciones, sería digital, nos vale también para operar como opciones binarias, pues tenemos solamente disponibles pares OTC. Y esta pestaña de Blitz, que sería como operaciones también de mercado OTC, pero mucho más rápidas, con tiempo de expiración desde 3 segundos, 5 segundos a 30 segundos. Bastante cortos los tiempos de expiración. Incluso menos que en Pocket Option Quotes, que tiene desde 5 segundos. Aquí tenemos disponible desde 3 segundos. Pero realmente no te lo recomiendo, ¿vale? Bien, volvemos nuevamente a la pestaña de digital para añadir otro par adicional. Y aquí es como se van agregando. Cada vez que pulsamos en un más, agregamos un par adicional. En el lado derecho tenemos las pestañas para cuenta real y cuenta de práctica. Y además tenemos el tiempo de expiración. Funciona exactamente como en IQ Option. Aquí tenemos 1 minuto y 5 minutos, ¿vale? Aquí nos los ponen pequeñitos, 1M y 5M. No tenemos la verdad que más tiempos de expiración, así que estamos un poco limitados en este broker en cuanto a más expiraciones como 2 minutos, 3 minutos, etcétera, o menos, ¿vale? Así que solamente tenemos disponible 1 y 5 minutos. Luego aquí tenemos la cantidad en que vamos a hacer nuestra inversión, el porcentaje de profit de ese par y bueno, los botones que ya conocemos como ir al alza o a la baja, ¿vale? Así que bueno, seguramente conozcas ya cómo manejar este broker si ya has trabajado anteriormente en IQ Option. Quería dar ese pequeño repaso ya que también vamos a estar aplicando estrategias en este broker, ¿vale? Ahora sí podemos ir directamente a mi broker preferido, Pocket Option, para añadir los indicadores y realizar la explicación. Bien, ya estamos en Pocket Options para configurar los indicadores. Si necesitas hacer el registro porque aún no lo tienes en este broker, te dejo todos los links de registro de los brokers que yo uso y recomiendo en la descripción del video. Bien, para los que no conocéis el broker Pocket Option, aquí tenemos el botón de indicadores.
pulsamos este botón y añadimos 2 veces las medias móviles, porque son 2. Así que pulsamos 2 veces y luego el oscilador estocástico. Empecemos por configurar las medias móviles. La primera será de 4 periodos SMA. En estilos la dejaré en color rojo y la colocaré en 3 puntos de grosor para que se vea bien. Y guardo los cambios. El siguiente indicador sería otra media móvil, pero de 2 periodos. También SMA y la colocaré de color verde. También 3 puntos de grosor y guardamos los cambios. Esto ya estaría listo en cuanto a las medias móviles. Vamos aquí abajo al oscilador estocástico y sería configuración de 10, 4 y 5. Y guardamos los cambios. Ya tenemos las configuraciones hechas en cuanto a indicadores. En cuanto a las velas, este es el botón para modificar las velas. Pulsamos allí. Son velas japonesas. Es decir, pulsamos en este botón, velas normales. Y S15, es decir, 15 segundos. Y ahora el tiempo de expiración de nuestra operación será de 1 minuto. Como está por defecto en 1, los dejamos allí. M1. Bien, ya tenemos todo listo y preparado para nuestra explicación en pasos resumidos. Paso número 1. Operar como siempre a favor de la tendencia. Paso número 2. Es clave en esta estrategia poder marcar soportes y resistencia, como lo venimos haciendo en muchos de los vídeos anteriores. Para eso vamos a M30, a 30 minutos, y vamos a agregar líneas horizontales. Voy a añadir unas cuantas, así que marcaré punto máximo y punto mínimo de la vela que está corriendo. Punto mínimo de la vela anterior. Y vamos a añadir una línea más. Punto, perdonadme que esto no me deja ver. Vamos a repasar otra vez. Punto mínimo de la vela que corre. Punto máximo. Luego de la vela anterior. Está allí pegadita, pero está. Allí el punto mínimo. Y ahora esta última línea que me sobra, perdonar, es la anterior. Es esta. Bueno, ahora la vamos a mover de nuevo. Y vamos a repasar. Punto mínimo, punto máximo, punto mínimo, punto máximo. Y ahora de esta vela anterior, punto mínimo y punto máximo. No me quiero detener tanto tiempo aquí para colocar las líneas, pero tendrás que estar atento, con 2 o 3 velas será suficiente. Cuando vuelvo nuevamente el gráfico de S15, que es la temporalidad que estamos trabajando, así nos queda el gráfico. Así que viene de tocar este soporte. ¿Vale? Puede hacer 2 cosas en este punto, volver y romper el soporte o intentar ir hacia esta resistencia. Vale, entonces cuando tenemos todo marcadito es más fácil ver hacia dónde tengo que operar. Si yo achico el gráfico, vamos a ocultar esta pestaña, yo puedo ver que la tendencia principal es bajista, cada vez los puntos son más bajos. Tendencia principal bajista, así que si yo tengo una oportunidad de entrada, ¿cómo la haría? A la baja, ¿cierto? Así que el paso número 1 sería operar a favor de la tendencia. Paso número 2, marcar soportes y resistencias. Paso número 3, fijarnos en la posición del estocástico. Necesitamos que el precio esté en sobrecompra para entrar a la baja. Y si fuera que vamos a entrar al alza, pues al revés, estaríamos en sobreventa para entrar al alza. ¿Vale? Así que repito, para entrar a la baja, el precio debe estar en sobrecompra y para entrar al alza el precio debe estar en sobreventa. Con esa posición del estocástico, el cuarto paso sería el cruce de medias móviles, ¿vale? Es clave. Y ya vamos directamente a añadir las líneas verticales. Te animo además a que si no estás todavía en nuestro canal de Telegram, donde enviamos señales todos los días de lunes a viernes, en horario UTC de Argentina, puedas acceder pinchando en el link que te dejo en la descripción del video. Y aprovecho también para darte muchas gracias por estar en mi canal, apoyar mi contenido. Y si no estás suscrito... Ven, añadimos una línea. Voy a eliminar un segundo estos pares porque si mientras que hago la explicación veo una oportunidad, quiero hacer la entrada y ya quiero dejar los pares con los que
habría posibilidad de acuerdo al porcentaje de pago. No suelo hacer entradas al mercado por debajo del 70%. De hecho, 70% tampoco lo suelo utilizar, ¿vale? Sobre 80, 92% hago mis entradas, ¿vale? No te recomiendo que lo hagas por debajo del 70%. No es para nada recomendable. Bien, voy a buscar un par. Pues, bueno, para no alargarnos más, ya que tengo los pares con bastante porcentaje de pago, quiero aprovechar esta ocasión para hacer una entrada, ya que he visto que las líneas SMA se han cruzado. Voy a acercar bien para que se vea. Y las del estocástico también. Y ya están dentro del canal, ¿vale? Si os fijáis, está dentro del canal y se han cruzado. Vamos a esperar a ver qué pasa con la operación. Creo que podría ganarse. Otra recomendación que podríamos hacer quizás en el estocástico, mientras que corre el tiempo, es que el periodo K, si quieres para que te sea más visible, puedes colocarlo en color verde y el periodo bajista, en rojo. Y así más o menos tienes un poco a la par y lo entiendes un poco mejor, ¿vale? Aquí hemos visto que para operar a la baja, el precio tiene que estar en sobrecompra. Y volver dentro del canal. Cuando las medias móviles se cruzan es cuando tengo oportunidad de hacer mis entradas. También podrías alargar el tiempo de esta estrategia a 2 minutos y funciona perfectamente. Fijémonos cómo se ha ganado con facilidad. Vamos ahora mismo a analizar otras entradas en este mismo par. Vamos a ver, voy a añadir ahora sí las líneas verticales en este punto. Por ejemplo, aquí, para una entrada a la baja, aunque estoy operando en contra de tendencia, hubiese sido buen punto. Pero no nos fijemos aquí, vamos a hacerlo bien y vamos a operar al alza, ya que la tendencia principal, voy a achicar esto, la tendencia principal de aquí hasta aquí, que es alcista, ¿cierto? Así que solamente buscar esos puntos de entrada al alza. Aquí tendremos una primera entrada y vamos a duplicar la línea. Y aquí tendríamos otra entrada. 2 de momento, para no irnos más atrás, porque luego se me va mucho más atrás el gráfico todo el rato, ¿no? Entonces lo voy a dejar así. Analizar estas 2 entradas sería suficiente. Ahí teníamos otra más, esta que está aquí, pero se va a mover el gráfico. Así que analicemos estas 2 antes de que se mueva. Bien. En ese punto donde está la línea vertical, ¿qué pasa con el precio? Fijémonos, se cruza el estocástico, luego entra dentro del canal, ya se ve que iba a pasar, entra dentro del canal y las medias móviles también están cruzadas. Son velas de 15 segundos, es decir que necesito 4 velas para ganar la operación. Si hubiese entrado en este punto, una vela, 2, 3 y 4, ganadora. Vale. Por eso te digo que también podrías ampliar un poco el tiempo de expiración a 2 minutos y también te va a funcionar bastante bien. Si le colocas 2 minutos, te va a ir muy bien. Para quizás no tengas tan el tiempo y el recorrido del precio tan ajustado, ¿vale? En esta entrada lo mismo. Aquí sí puedo aumentar bien para que se vea el cruce de las 2 medias móviles, junto con la entrada del estocástico dentro del canal. 4 velas, una vela, 2, 3 y 4 y también sería perfectamente ganadora. Si hubiese colocado 2 minutos, la operación hubiese terminado aquí. También ganadora, ¿vale? Es muy sencillo. Que es más cómodo trabajar con velas Heikin Ashi, también es una buena alternativa, ¿vale? Ya que te filtra el ruido del mercado y lo ves más limpio, ¿vale? Mira, fíjate que es exactamente lo mismo. Si opero a favor de la tendencia, no tendré problemas. Es el mismo par, ¿vale? Solamente que en este caso los vemos aquí. Aquí hubiese sido una entrada muy buena. 4 velas y ganadora. Aquí no hay entrada. Tendríamos que, quizá aquí también. Aquí. No está justamente el doji. Cambio de color de vela. 4 velas y ganadora. ¿Vale? Vayamos a otro par. A ver si podemos encontrar ya una posibilidad. Fijémonos que aquí se cruzó las medias móviles, pero estaría entrando en contra de tendencia. Además hay una resistencia cercana. No me quisiera arriesgar a hacer una entrada y que el precio haga una reversión y continúe al alza y pierda la operación.
¿vale? Entonces, si estás iniciando en el trading, lo más recomendable es que solo las operaciones las hagas a favor de la tendencia. Yo pienso que es bastante sencilla esta estrategia, pero bastante efectiva. No tiene ninguna complicación, más que el cruce de medias móviles y simplemente escoger un buen par. ¿Cómo puedes escoger un buen par? Ya que tienes muchos pares abiertos, pues la ideal es fijarte siempre en la posición del estocástico. ¿Vale? ¿Dónde está el estocástico? Está cerca de sobrecompra y venta. Puedo checar el gráfico para ver si puedo operar en favor de esa tendencia. Voy a ir a hacer mi entrada porque viene de rechazar esta resistencia. Probablemente voy a tocar nuevamente este soporte para continuar al alza. Las líneas del estocástico se han cruzado y también están ya dentro del canal. Así que he aprovechado esa oportunidad porque creo que esta operación puede ser perfectamente ganadora. Vamos a ocultar esto para que se vea mucho mejor la pantalla. ¿Vale? Es cierto que voy un poco en contra de tendencia, la que tendencia es principales alcistas. Lo que ocurre es que estoy observando los soportes y la resistencia. Algo bastante clave si quieres tener éxito en las opciones binarias, ¿vale? Porque tenemos tiempo de expiración bastante cortos normalmente, así que hay que analizar bien. En este caso, yo pues como he visto que yo ya he visto en 30 minutos que esta es una zona de resistencia fuerte y que la ha vuelto a rechazar, pienso que probablemente va hasta este soporte. Operación ganadora. Bien, vamos a buscar otra operación y vamos a empezar a añadir las líneas verticales para ver esos puntos de entrada. Fijémonos en este par. ¿Qué creéis que puede pasar? Aquí vemos en este punto de zona de resistencia fuerte y probablemente va a querer hacer ese doble techo, ¿no? Va a ir hacia allí. ¿Sí? Parece que va a bajar el precio, pero también tenemos esta línea de tendencia aquí en estos puntos. El precio toca esa zona y revierte, toca esa zona y revierte. Probablemente vuelva a tocarlo para continuar al alza. ¿Vale? Podría ir a la baja en este punto. Si observo la línea de tendencia, sí, porque digo, si viene impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿qué debería venir? Retroceso. ¿Hacia dónde? Hasta esta zona. Es lo normal. Y luego que toque esta zona, otra vez impulso hasta llegar aquí. Así que cuando analizamos el mercado de esta manera, podemos tener muy buenos resultados. Hemos visto que estoy operando en consonancia con lo que observo en el mercado. Aquí hay un canal ascendente. Un canal ascendente. Fijémonos. Así, ¿no? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Es cierto que voy un poco ajustada de precio porque ya casi he tocado esta zona final del retroceso. Y seguramente en cuanto lo toque, puede pasar dos cosas. O lo rompe o nuevamente continúa con el canal ascendente para llegar a esta zona del doble techo. Operación ganadora, ¿vale? ¿Por qué? Porque he observado lo que viene haciendo el precio, he visto que el estocástico se ha cruzado, entro dentro del canal y me da esa oportunidad. Vamos a hacer una entrada más y también vamos a analizar. Por ejemplo, aquí, un análisis rápidamente. Puntos donde se cruzan las dos medias móviles. La tendencia principal es bajista, cada vez los puntos son más bajos. Se cruza el estocástico, entra dentro del canal, se cruzan las medias móviles y hago mi entrada y operación súper ganadora. ¿Vale? Zona de sobrecompra. ¿Vale? Aquí también, operación ganadora. Precisamente por tomar esos puntos en cuenta. Aquí, cruce de medias móviles, 4 velas y ganadora. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.